Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa. Este es un nuevo capítulo, el capítulo número 7 de este programa tan importante como defendernos de los protestantes. Mi nombre es Jordi Merchán, ustedes ya lo saben, soy un ciudadano común y corriente, no soy sacerdote, ni soy seminarista, ni fanático, ni nada parecido. Me dedico a generar empleo, a generar empresas, y he fundado varias empresas, entre esas Animal Park, el cementerio de mascotas que la mayoría de ustedes conocen. Y saco parte del tiempo que dedico a mi trabajo, a mi familia, lo saco para promulgar este programa, para fortalecer la fe de los católicos, para enseñarle a las personas la verdadera fe, para abrirle los ojos, para enseñarles la verdadera doctrina que es la católica. De verdad estamos muy contentos, mi equipo de trabajo y yo, contentísimos por los resultados de este importante programa. El último video, el del miércoles pasado, en el que hablamos de la confesión de los pecados ante un sacerdote, tuvo 35.000 visitas, 35.000 reproducciones, 35.000 personas que lo abrieron, que lo miraron y que sacaron cosas interesantes y cosas buenas de ese video. Eso nos tiene muy contentos. Casi 390 personas lo compartieron, personas que les pareció interesantísimo el video y quisieron que familiares, amigos y grupos supieran más de este programa, de esta fe católica. Entonces, amigos, gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que cada miércoles y cada domingo a las 7:30 de la noche se conectan con mi Facebook Live y están atentos a este programa. Grandes amigos como el profesor Rodrigo Contreras, como el doctor Guillermo Archila, como algunas personas, un señor Julián Díaz, que escribe constantemente, y algunos comentarios que hacen algunos protestantes, él también refuta y es activo también en mi fanpage, y eso me gusta muchísimo. Un agradecimiento especial a él y otras personas que se conectan diariamente y promueven nuestros videos, los comparten. Así estamos fortaleciendo, así estamos haciendo iglesia, así estamos edificando ciudadanos, estamos edificando familia, estamos edificando mejores personas. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, estamos muy felices y queremos seguirles inculcando a ustedes, al católico, fortalezca su fe, lea la Biblia. Nosotros los católicos nos cuestionan porque casi no se lee la Biblia, pero a través de este programa queremos que cada cita bíblica que nosotros enunciemos acá, ustedes la contrasten con su Biblia allá en la casa, cuando les quede un tiempo, cuando les quede un lugar, ustedes analicen cada cita bíblica y vayan aprendiendo de más, vayan aprendiendo, fortaleciendo su fe y se aprendan, ojalá, algunas de esas importantes citas. De verdad, amigos, este programa surge precisamente de la necesidad de defensa de nuestra fe católica. Algunos mensajes de algunas personas protestantes decían: ¿por qué habla tanto de los protestantes? Se habla de los protestantes porque este programa tiene como título ¿Cómo defendernos de los protestantes? Surgió precisamente de todos esos ataques de esas iglesias protestantes, de esas sectas que dicen que la iglesia católica es la gran ramera, que el papa es la bestia del apocalipsis, que nosotros somos idólatras por las imágenes que tenemos y otra cantidad de barbaridades y de mentiras que dicen de nosotros. Y a raíz de que nadie defendía esa situación, yo analizaba y nadie defendía ni en un lado ni en otro, me puse la tarea, investigué y me confronté la versión de los protestantes con la verdadera doctrina que es la católica y encontré que todo el 100% de las enseñanzas de la Iglesia Católica están contenidas en la Biblia, y por ello no quise quedarme con ese conocimiento y lo plasmé, todo este conocimiento, en este importante libro, Cómo defendernos de los protestantes. Ahí hablamos de cada uno de los temas, de todos estos temas que hemos venido cada miércoles y cada domingo desarrollando, y hemos plasmado acá esos conocimientos. Pero sin embargo, como no quería que se quedara solamente para las personas que compran el libro, quise que este programa fuera visto por muchísimas personas y estamos obteniendo esos resultados. Quise que este programa fuera visto a través de internet, a través de mi fanpage, y por eso este video ya llega a 35.000 personas y esperamos que cada domingo y cada miércoles llegue a aún más personas. Algunas personas me han dicho: ¿dónde se puede conseguir el libro? No lo había dicho acá en público, pero ya tanta insistencia de muchas personas. Este libro se consigue en la librería Profitécnicas de Bucaramanga, en la carrera 33 con calle 52,
Y las personas que lo quieran adquirir también lo pueden hacer al número 317-415-9686. Amigos, el tema de hoy, diferencias entre la religión católica, nuestra religión, con los protestantes. Primero que todo, ¿quiénes son los protestantes? Los protestantes son las personas que pertenecen a esas sectas religiosas que se han derivado de la religión católica, que antes eran católicos y que ahora pertenecen a una de esas 28.000 iglesias protestantes que existen en la actualidad. Ellos se disgustan a veces porque les llaman protestantes, pero es que no hay otro nombre, porque el nombre oficial es protestantes. ¿Cómo nació el protestantismo? Nació en 1516. Desde nuestro Señor Jesucristo hasta el año 1516, todos éramos católicos en el mundo. Lógicamente las otras religiones existían, pero estoy refiriéndome a los que creemos en Cristo. Todos éramos católicos hasta 1516. En 1516, un fraile católico, Martín Lutero, por unas peleas con el Papa de esa época, el Papa León X, decidió separarse de la iglesia, decidió dividir la iglesia, y junto a otros reformadores como Juan Calvino, decidieron que se alejaban y se separaban de la iglesia católica, y a ese movimiento lo bautizaron Reforma Protestante, y ellos protestaron contra la iglesia y empezó la fundación de muchas iglesias, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana. Fue las primeras grandes iglesias protestantes que surgieron en el mundo. Sin embargo, les voy a decir algo. Martín Lutero es el padre de los protestantes, pero Martín Lutero, en medio de lo que protestó contra la iglesia católica, dejó siempre tres cosas claras. Primero, escribió varios documentos en los cuales defendió la virginidad de la Virgen María. Él aseguró con la Biblia en la mano, como lo hemos hecho nosotros a través de estos programas, que la Virgen María nunca tuvo más hijos. Y dijo Martín Lutero, aquellos hermanos de Jesús que habla de la Biblia no son hijos de la Virgen María, son hermanos espirituales, son hermanos familiares lejanos y otra clase de hermanos. Dijo Martín Lutero, pensar lo contrario, decir que los hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María, dijo, son locas sutilezas. Investíguenlo usted, investíguenlo en internet, investíguenlo en las enciclopedias. Martín Lutero defendió siempre la virginidad de la Virgen María. Entonces, primero eso. Segundo, Martín Lutero también dijo, los niños se deben y se tienen que bautizar. Y tercero, Martín Lutero siempre argumentó que Jesús, igual que lo creemos nosotros, se hace presente en la Eucaristía y se hace presente en la hostia, en cuerpo presente con sangre y cuerpo, como lo dice la Iglesia Católica. Y vemos algo ilógico. Martín Lutero es el padre de los protestantes. Y vemos que los protestantes protestaron contra Martín Lutero porque casi todas las iglesias protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos, dicen que los niños no se deben bautizar y no creen que nuestro Señor Jesucristo se hace presente en la Eucaristía. Es como ilógico, es como loco. El padre de los protestantes estuvo de acuerdo con estas tres doctrinas, y los protestantes de ahora contradicen al que creó el protestantismo. Eso es una locura. Así como es otra locura. La primera Biblia en español la hizo en el año 1550 aproximadamente un señor de apellido Reina, y después en 1605, 1606 un señor de apellido Valera le hizo una reforma, le hizo unas correcciones a esa Biblia. Por eso esa Biblia se llama Biblia Reina Valera, en honor a los apellidos de estos dos señores. Y esta Biblia, sépanlo ustedes, al comienzo tenía 73 libros, es decir, los mismos libros que tiene nuestra Iglesia Católica, 73 libros. Sin embargo, hoy los protestantes tienen 66 libros, le quitaron 7 libros. Hasta 1835 había una sola Biblia con 73 libros. Ya en 1835 las Sociedades Bíblicas Unidas, busquen ustedes ahí, la Biblia Reina Valera dice Sociedades Bíblicas Unidas, es la empresa que imprime las Biblias de los protestantes. Esa empresa le quitó 7 libros a la Biblia, entre esos el libro de la sabiduría, que es el libro que escribió el rey Salomón. Entonces a la Biblia Reina Valera le hace falta sabiduría, porque le hace falta el libro de la sabiduría. Entonces es lógico también que los señores que hicieron la Biblia protestante Reina y Valera, al comienzo, 1500 y 1600, dejaron 73 libros, y los protestantes de hoy le quitaron 7 libros. Entonces es ilógico.
creó el protestantismo, quien lo creó fue Lutero, y ellos están en contra de las doctrinas de Lutero. Los que hicieron la Biblia protestante la colocaron 73 libros y los protestantes de hoy le quitan 7 libros. Es ilógico, eso es una contradicción. En el mundo existen aproximadamente 28.000 iglesias, 28.000 de estas iglesias que todos dicen estar iluminados por el Espíritu Santo. Todos esos 28.000 pastores que crearon esas iglesias dijeron a sus feligreses, es que anoche yo estuve y el Espíritu Santo me iluminó y me dijo que hiciera crear una nueva iglesia, porque es que la iglesia católica se ha equivocado, y entonces el Espíritu Santo me iluminó y me dijo que la verdadera interpretación era esta, y que las creencias de nosotros eran estas, y de esa manera todos creen tener la razón. Es decir, hay más de 28.000 Espíritus Santos, porque a todos los han iluminado de diferente manera, y todos se contradicen entre ellos. Los testigos de Jehová piensan una cosa, los mormones piensan otra cosa, los adventistas piensan otra cosa, los evangélicos piensan otra cosa, los pentecostales piensan otra cosa. Y en este tema de los pentecostales, dentro de esa iglesia pentecostal hay más de 10 facciones, pero lo más grave es que hay una de esas facciones que habla que Dios es unitario, es decir, que Dios no es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es un solo Dios. Y otra facción de ellas sí piensa que Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué locura! Dentro de la misma denominación, dentro de la misma secta, hay 10 divisiones entre ellos mismos, y divisiones graves, como pensar la una, que Dios es uno solo, y la otra, que Dios es trinitario. Entonces, es absurdo toda esta situación, y todos tienen como batallito de batalla a la iglesia católica. Ellos, después de que le dicen mentiras a los feligreses y los llevan allá a la iglesia de ellos, les crean la animadversión contra nosotros los católicos. Ellos a nosotros nos miran como la perdición, como que pobrecitos, hay que orar por los católicos porque es que ellos adoran imágenes, porque es que la iglesia de ellos es la gran ramera, porque es que ellos son idólatras, porque es que ellos viven en pecado. En cambio nosotros, los evangélicos, los protestantes, sí estamos dentro del reino de Dios. Pobrecitos los católicos. Eso es lo que le inculcan a las personas. ¿Para qué? Para sacarle el diezmo, el 10% de todo lo que ganen y de todo lo que obtengan. Ese será otro tema más adelante, el diezmo. Yo me imagino que si el gobierno de todos los países prohibiera el diezmo, dijera no se puede cobrar, es delito cobrar el diezmo, de esas 28.000 iglesias yo creo que no quedan 15 o 20. De resto todos desaparecen, porque el mayor objetivo o el único objetivo es cobrar ese diezmo. Amigos, nuestro tema de hoy, ya para entrar en materia, las diferencias entre la religión católica y los protestantes. Primera diferencia, ellos llaman a Dios, lo llaman Jehová. El nombre verdadero de Dios es Yahvé, Yahvé, Dios. Ese es el tetragrama hebreo con el que Dios se le presentó a Moisés allá en el Génesis, donde le dijo, yo soy. La traducción correcta es Yahvé. Jehová, empezando que es un nombre femenino. El nombre correcto es Yahvé. Más adelante haremos un programa con todas las explicaciones de dónde viene la palabra Jehová, quiénes se la inventaron y por qué le dicen Jehová. Pero el nombre verdadero, Yahvé. Católico, cuando le pregunten cómo se llama Dios, Yahvé. Segunda diferencia, ya la enumeramos. Los libros de la Biblia protestante tienen 66 libros. Los de la católica, nuestra Biblia, tiene 73 libros. Son 73 libros de la Biblia católica. De igual manera, los protestantes creen y afirman equivocadamente que la Virgen María tuvo más hijos. Nosotros ya lo probamos acá en un programa, en el primer programa. La Virgen María no tuvo más hijos. Y ya les quedó totalmente claro. A mí me han hecho a través del Facebook consultas y contraconsultas algunas personas protestantes, y les he respondido y han quedado convencidas con la misma Biblia de ellos, con la Reina Valera, de que cuando se refiere a hermanos no son hermanos de sangre, que la Virgen María no tuvo más hijos. Otra diferencia, los protestantes dicen que los niños no se deben bautizar, y nuestra Iglesia Católica sí bautiza a los niños, porque como ya lo probamos en un programa con la Biblia, los niños se deben y se tienen que bautizar. Martín Lutero, que es el padre de los protestantes, también lo afirmó así. Otra gran diferencia, los protestantes viven enamorados del Antiguo Testamento. Nosotros, los católicos, le damos mayor importancia al Nuevo Testamento, porque es la buena nueva, es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Las leyes del Antiguo Testamento no se cumplen para nosotros, son lo antiguo. Esas leyes eran únicamente dadas al pueblo de Israel. Ya el Nuevo Testamento es para todo el mundo, y es para nosotros los católicos, y es la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Otro tema importante, el que hablamos el miércoles pasado, los protestantes no creen en el perdón de los pecados a través de un sacerdote. Nosotros, con base en la Biblia, sí creemos y lo demostramos en el capítulo anterior. Los pecados se deben confesar ante un sacerdote. De igual manera, los protestantes dicen que la salvación del hombre, cuando muere, llega únicamente a través de la fe. Nosotros los católicos, siguiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Santiago, sabemos y nuestra doctrina dice que aparte de la fe son necesarias las obras. El apóstol Santiago en su carta dice, la fe sin obras está muerta, lo dice también la Reina Valera. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, cuando tú me visitaste, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve enfermo y fuiste a verme, cuando tenía hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y tú me diste de beber, cuando no tenía ropa y tú me vestiste, eso lo hiciste conmigo y eso es el premio que tendrás en el reino de los cielos. Ahí se estaba refiriendo a las obras, a las buenas obras, porque nuestro Señor Jesucristo va a calificar, va a evaluar esas obras que nosotros hagamos al prójimo. Entonces los protestantes no creen en las obras, solamente creen en la fe. Nosotros los católicos es la fe y las buenas obras. Algunos protestantes dicen que la cruz es maldita, que la cruz no se debe hacer. Nosotros el signo, cuando hacemos el signo, la señal de la Santa Cruz, se alborotan, se ofenden, se ofuscan, nos critican, nos cuestionan, nos atacan. Nosotros la Iglesia Católica, como dijo el apóstol Pablo, la cruz es un símbolo de gloria. Para nosotros los católicos, la cruz de nuestro Señor Jesucristo significa la esperanza, significa un triunfo que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Otras denominaciones, otros protestantes, dicen que el día de descanso es el sábado. Nosotros los católicos y también una parte de algunos protestantes también enseñan que el domingo es el día de descanso, porque aunque la Biblia habla del sábado y que fue el sábado, los mismos apóstoles cambiaron la celebración del sábado para el domingo. De igual manera, los protestantes argumentan siempre, y este sí es un principio de Martín Lutero, la sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Que la doctrina máxima, la primera y la única de los protestantes es la Biblia, y que cada quien puede interpretar la Biblia como quiera. Eso es lo que argumentan los protestantes. Nosotros los católicos, ¿qué argumentamos? Para nosotros existe la Biblia primero que todo. Segundo, la tradición apostólica, la que viene de los apóstoles, esas tradiciones que el Espíritu Santo les enseñó a los apóstoles y que después de que murió nuestro Señor Jesucristo, ellos hacían. ¿Cómo qué? Como orar con la Virgen María, el culto, la veneración, el respeto, el profundo respeto que ellos le tenían a la Virgen María, fue lo que nos transmitieron ellos. Los ritos de la Eucaristía, los ritos de la misa, también fue transmitido a nosotros. El perdón de los pecados, también ante un sacerdote, lo hacían los primeros cristianos, y ahí es donde viene la tradición apostólica y otras tantas tradiciones que están fundamentadas en la Biblia, pero que sobre todo están fundamentadas también en la tradición apostólica. Esa tradición que viene de los apóstoles y que viene y que está escrita por el apóstol Pablo. Miremos acá, ya entrando en materia de la Biblia, miremos lo que nos dice en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, le escribió a los tesalonicenses, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. El apóstol Pablo dice que conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros los apóstoles, por carta, o sea, lo que quedó escrito, y en forma oral, es decir, lo que no quedó escrito. Y esas son las tradiciones que trae la Iglesia Católica, soportadas en otras cartas, en otros libros, en otros escritos, que no alcanzaron a quedar en la Biblia, pero que eran utilizados por los apóstoles y por los primeros cristianos, lo que llama la sagrada tradición. Entonces, ya vemos cómo la tradición es importante y cómo el apóstol Pablo nos enseñó que debíamos guardar las tradiciones que han aprendido de viva voz o por carta. Entonces, amigos, estas son las principales diferencias entre los protestantes y nosotros los católicos. Acá, cada miércoles y cada domingo a las 7:30 de la noche, vamos a estar resolviendo cada una de ellas, sustentadas en la Biblia, demostrándoles que nosotros los católicos tenemos toda la razón, que los equivocados son los protestantes, enseñándoles con mucho cariño también, para que ellos escudriñen esas escrituras y analicen que están equivocados, que los pastores les han enseñado unas cosas que no son, y que ojalá algún día puedan volver a la verdadera iglesia donde está la verdadera doctrina. Quiero enseñarles por qué la Iglesia Católica es
es la verdadera. Miremos cómo fundó nuestro Señor Jesucristo la iglesia. Nos vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 15 al 19. Dice Mateo: Él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no dijo edificaré mis iglesias, ni dijo edificaré una iglesia por 1516 años y en el 1516 vendrá un reformador de apellido Lutero que va a cambiar la iglesia. Ni allá en 1980 o 70 en Bucaramanga, Florida, se abrirán otras iglesias y esa será mi verdadera iglesia. No, nuestro Señor Jesucristo dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. No lo que iba a crearse 28.000 iglesias en el mundo, eso es una locura. Mi iglesia, una sola iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? La de nosotros, la que procede de los apóstoles. Dice: jamás la podrán vencer. Dijo: los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Nuestro Señor Jesucristo lo predijo. Los poderes del infierno jamás intentarán vencerla. Y en diferentes etapas de la iglesia ha sucedido algo. Siempre han atacado a la iglesia, siempre la iglesia también ha equivocado, porque el diablo ha penetrado la iglesia como lo ha hecho en los últimos años a través de tantos escándalos y de tantos crímenes, porque son crímenes lo que se ha vivido entre la iglesia católica. Pero eso lo predijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo que los poderes del infierno no la podrán vencer. Y acá las personas que tanto critican a los sacerdotes y aquí y allá, yo les digo lo siguiente: eso estaba predestinado por nuestro Señor Jesucristo. No es una justificación, sino Él lo dijo. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Vean, nuestro Señor Jesucristo nombró 12 apóstoles. Dios escogió 12 apóstoles. Y veamos quiénes fueron los 12 apóstoles. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Tomás no creía en él. Dijo que hasta no verlo y meter el dedo en la llaga no creería en él. Y Juan y Santiago fueron con la mamá de pretenciosos a decirle que ellos se querían sentar a la diestra de él cuando estuviera en el reino celestial. 5 personas que le fallaron a nuestro Señor Jesucristo. De 12 apóstoles, 5 le fallaron. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo los enderezó. Judas fue el único que murió, pero fue reemplazado por otro, por Matías. Y después Jesús escogió a Saulo y lo convirtió en el apóstol Pablo. Se podría decir el 13º apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol del mundo. Entonces vemos que los poderes del infierno no podrán contra nuestra iglesia católica. Nosotros, ¿por qué decimos que nosotros somos la verdadera iglesia? Primero, porque la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, porque nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Por qué somos católicos? Porque antes, en el Antiguo Testamento, Dios le habló solamente al pueblo de Israel, a los judíos. Todos los mandatos eran para el pueblo judío. Ya nuestro Señor Jesucristo dijo: vayan por el mundo enseñando la buena nueva, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia dejó de ser para Israel, para los judíos, y se convirtió en mundial, en universal. Por eso es que es católica, porque es para todas las personas, no solamente para los judíos, es para todas las personas. Entonces, católico. Apostólico, ¿por qué? Porque proviene de los apóstoles, viene la sucesión apostólica que vamos a ver, y en otro capítulo hablaremos exclusivamente de esa sucesión apostólica, pero ahora la vamos a ver resumidamente. Proviene de los apóstoles. Y romana, porque el apóstol Pedro empezó su pontificado, y fue el primer obispo de la iglesia católica, y él estuvo en Roma. Por eso somos católicos, apostólicos y romanos. Y miremos qué significa papa. La palabra papa es un acrónimo en inglés, es decir, una sigla en latín, discúlpenme, no en inglés, en latín, que significa el que sucede al apóstol Pedro, el que viene después del apóstol Pedro. Eso significa papa en latín. El primer papa fue el apóstol Pedro, después lo siguió Lino, que lo menciona, está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 21, ahí está mencionado Lino, fue el que reemplazó al apóstol Pedro. Después vino Anacleto, después vino Clemente I, y han venido todos los otros papas
de la Santa Iglesia Católica. Y de ahí es donde provienen nuestros sacerdotes, porque el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, llegó sobre los apóstoles. Y los apóstoles fundaron iglesias en las diferentes ciudades. Y al fundar las iglesias, ellos creaban obispos y presbíteros y les imponían las manos. Les imponían las manos a esos obispos, a esos presbíteros, y esos presbíteros, esos obispos, las imponían a otras personas, y esas personas a otras personas, a otros obispos, a otros presbíteros, hasta que llegamos al día de hoy, la sucesión apostólica, y miremos el sustento en la Biblia. Miremos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 al 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí ve? Los apóstoles le impusieron las manos a Bernabé y a Saulo. ¿Quién es Saulo? El apóstol Pablo. Les impusieron los apóstoles las manos. Y Saulo y Bernabé se les impusieron a otros obispos y a otros presbíteros. Y eso es así a través de los años y los siglos hasta nuestros sacerdotes. Cualquier sacerdote de la Iglesia Católica viene con la imposición de las manos de los apóstoles. Miremos lo que nos dice la segunda carta de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le impuso a Timoteo las manos. Miremos lo que nos dice la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 12. Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Sí ve? Él lo autorizaba a que después de haberle impuesto las manos, ellos se las seguían imponiendo a otras personas, y así sucesivamente hasta nuestros días. Nos dice también el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, designaron presbíteros en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles iban designando presbíteros en cada iglesia. Y miremos lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 18 al 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sí ven? De ahí viene la sucesión apostólica. Los apóstoles impusieron las manos a los obispos, a los presbíteros, y ellos hasta el día de hoy. Un pastor no puede imponer las manos, a él nadie le impuso las manos, él se autoproclamó pastor, dijo: yo soy pastor, no estoy de acuerdo con estas cosas, con estas sí, armo mi iglesia y yo soy pastor. No tuvo ninguna formación, ni nadie lo nombró pastor, ni nadie le impuso las manos. Cosa diferente con la Iglesia Católica, que la imposición de las manos viene desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo recayó sobre los apóstoles. Amigos, voy a dejarles, porque nos acaba el tiempo, una última reflexión, para que ustedes analicen cuál es la iglesia, y usted es la verdadera. Si usted es católico, nuestra iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Si usted es luterano, la iglesia la fundó Martín Lutero en 1524. Si usted es anglicano, la iglesia fue fundada por Enrique VIII en 1534. Si usted es calvinista, la fundó Juan Calvino en 1536. Si usted es presbiteriano, su iglesia la fundó John Coss en Escocia en el año 1560. Si usted es bautista, su iglesia fue fundada en el año 1609. Si usted es metodista, su iglesia fue fundada en 1739. Si usted es unitario, la iglesia fue fundada en 1774. Si usted es episcopal, su iglesia fue fundada en 1785. Si usted es mormón, su iglesia fue fundada en 1830. Si usted es adventista, su iglesia fue fundada en 1860. Si usted es testigo de Jehová, su iglesia fue fundada en 1879. Si usted es de la ciencia cristiana, usted fue fundada en 1879. Si usted es pentecostal o Asamblea de Dios, esas iglesias fueron fundadas en 1914. Y si usted es evangélico, iglesias de Dios, iglesias apostólicas o iglesias de Jesucristo, esas iglesias tienen de menos de 50 años. Cuando usted le digan: vamos, afíliese a una iglesia de estas, bautícese con una iglesia de estas, pregúntele usted primero: dígame quién fundó su iglesia y hace cuánto fue fundada su iglesia. Y verá que le van a decir: mi iglesia la fundó Pedro Pérez, Juan Martínez, hace 20, 30 o 40 años. Eso no es serio, señores. Nuestra iglesia, cuando nos pregunte quién fundó su iglesia, nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años. Amigos, sintámonos fortalecidos. Voy a leer algunos mensajes de algunas personas, buenos y malos, vamos a mirarlos. Nos dice, bueno, interesante, Luz Nidia Santa Fe dice: sí, muy interesante. Freddy Mantilla dice: buenas noches a todos, excelente tema, estamos aprendiendo mucho. Miguel Ángel dice: católicos, defendamos su fe.
Parra Jeffrey dice, la diferencia es que el católico dice amar a Dios, pero no obedece a la doctrina de Cristo y llevan una vida sin temor de Dios. Nos dice Frey, esto no es los católicos, eso sucede también en todas las iglesias, que hay personas que no llevan la verdadera fe, que no creen en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que no las practican. Ese es el mensaje que estamos dando. No es que nos las demos de santos ni queramos ser santos, no, estamos enseñándole a todos la verdadera doctrina. Entonces, amigos, de verdad muchísimas gracias. Les pido el favor que compartamos este video, compartámoslo con familiares, con amigos, para que lleguemos a muchas más personas, para que más personas se evangelicen, para que más personas lleguen a la verdadera fe, para que más personas de verdad crean más en Dios, crean más en Jesús, crean más en el Espíritu Santo y crean que la Iglesia Católica, y tengan la seguridad que es la verdadera iglesia y la que tiene el 100% de sus enseñanzas basadas en la Biblia. Amigos, de verdad, muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 en un nuevo capítulo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.